Le animo a que vayamos juntos a la Escritura. Vamos a iniciar esta conferencia en la carta a los Efesios capítulo 5 en el versículo 8. Efesios capítulo 5 en el versículo 8. Cuando ya tenga esa cita, por favor, sígame con su vista. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Pues antes ustedes, dice el apóstol, estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Hagamos una oración antes de iniciar. A ti vamos, Señor, ¿a quién más sino solo tú, el dador de la vida? Te suplicamos tu gracia, porque lo vamos a necesitar para que este mensaje tuyo pueda entrar a nuestro corazón, o más bien exactamente a nuestro ser interior. Lo necesitamos, Padre. Gracias en Cristo. Amén. Estamos en la serie Seamos Entendidos. El nombre de esta conferencia lo he titulado Hijos o Hijas de Luz. Hijos o hijas de luz. Un cristiano o una cristiana ya no se conduce en ignorancia, o actuando de manera equivocada, o con falta de verdad. Porque al estar unido a nuestro Señor Jesús, todo su ser está lleno de luz. Te lo digo una vez más. Un cristiano o una cristiana ya no se conduce en ignorancia, o actuando de manera equivocada, o con falta de verdad. Porque al estar unido a nuestro Señor Jesús, todo su ser está lleno de luz. Jesús lo dijo ahí en Juan capítulo 8, versículo 12, la parte B. Juan 8, 12, la parte B. Leo aquí la versión Nueva Biblia Viva. El que me sigue no andará en oscuridad, porque tendrá la luz de la vida. Es muy importante que nosotros vayamos con nuestro ser interior asimilando todas estas verdades que Dios nos va enseñando, porque tiene que llegar el momento en que esto debe ser una realidad en nosotros, los hijos y las hijas de Dios. Para iniciar y entrar más que nada a lo que es el tema, lo voy a ilustrar en muchos textos que están aquí y que ilustran claramente o nos dan una idea claramente de lo que es un hijo o una hija de luz. Vamos a la carta de los Hechos, por favor, capítulo 13. Carta de los Hechos, capítulo 13, versículo 26 al 33, versículos 26 al 33, y después voy a leer los versículos 38 al 43. 38 al 43. Inicio leyendo Hechos 13, 26. Dice aquí Pablo, dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios o respetan a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Dice el verso 27, Pablo, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, se refería a los anteriores, antes de esta generación, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, está hablando de Jesús, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Verso 30, mas Dios lo levantó de los muertos. Versículo 31, y él, es decir, Jesús, se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Versículo 32, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Verso 33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo: mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Versículo 38 al 43, versos 38 al 43. Sabed pues, dice Pablo en este verso 38, esto, varones hermanos, que por medio de él, es decir, de Jesús, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que porque la ley de Moisés no pudisteis ser justificados o declarados sin culpa, en él, en Jesús, es justificado o declarado sin culpa todo aquel que cree. Versículo 40, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. ¿Y qué decía ahí? Verso 40, mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis, si alguien os la contare. Verso 42, cuando salieron ellos de la sinagoga, un lugar como este donde estamos reunidos ahorita, usted y yo,
de los judíos, dice, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo, es decir, el sábado, les hablasen de estas cosas. Verso 43, hasta ahí vamos a leer. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Aquí estamos viendo en algunos textos un mensaje que Dios habla a través del apóstol Pablo de salvación. Esto fue porque en los primeros versículos de este capítulo 13 les invitaron. ¿Quiénes? Pues los que estaban de responsables en esta congregación en Antioquía, de que si traían una palabra, si traían un mensaje Pablo o Bernabé, pues que lo dieran a conocer. Y Pablo, pues él no perdió la oportunidad y de inmediato les habló del núcleo del evangelio, porque aquí les estaba diciendo tanto a gentiles como a judíos. Eso dice los primeros versículos de este capítulo. Gentiles sabemos que son todas las personas que no son judías. Entonces, a ambos grupos de personas, el apóstol Pablo les expuso este mensaje, que es el mensaje de salvación para toda criatura o para toda persona que cree, pero por el mensaje que se llama hijos o hijas de luz. Aquí vamos a observar cómo no todos reciben el mensaje, cómo no todas aceptan el mensaje. ¿Por qué? Porque se ocupa la luz. Si usted entra a su casa en oscuridad, ¿usted puede entrar así libremente? No se golpea una rodilla, un pie, la parte de su cuerpo con algo. ¿Usted puede entrar? Yo no puedo entrar. Si no, primero le pico ahí ¿cómo se llama? Al switch. Pues todo oscuro, me estampo con el comedor, con el escritorio, con las sillas, no sé. Estoy poniendo este ejemplo natural para darme a entender. Cuando no hay una iluminación, para ser más exacto, en el ser humano no recibe el evangelio. Eso es fundamental. Por eso todos los hijos, las hijas de Dios, tuvimos una iluminación previa a nacer de nuevo. Y tenemos una iluminación continua para que podamos seguir obedeciendo el evangelio de Dios. Cuando no hay esa iluminación previa, uno no recibe el evangelio. De los que estamos aquí y que ya tuvimos esa experiencia de regeneración, le pregunto, ¿no fue así? ¿No fue así como lo vengo explicando? Yo entré a una congregación hace más de 33 años en Los Ángeles, California, por primera vez en mi vida. Nunca había escuchado nada de la Biblia, nunca. Y después que ese hombre se paró con un libro negro, así digo yo, porque yo no sabía que era la Biblia, ni sabía cómo se llamaba. Yo estaba como usted ahí sentado. Y esa primera vez que yo escuché a ese hombre leer, que ya no me acuerdo cuál fue el mensaje, después de unos minutos, lo que él estaba hablando estaba entrando a mi ser interior, aunque en ese momento yo no lo entendía. Pero ¿por qué estaba entrando? ¿Por qué lo estaba asimilando? ¿Por qué lo estaba recibiendo? Porque ahí estaba la luz, ahí estaba la iluminación. Sin ella es imposible recibir al Señor. Y ahorita se lo voy a comprobar aquí. Después que Pablo hace esta exposición de este mensaje que se llama el núcleo del evangelio, o de una manera la parte principal del evangelio, que es muerte y resurrección de Jesús, ahí podemos ver en los versículos 42 y 43 quiénes eran los hijos de luz, quiénes eran las hijas de luz, porque dicen el 42 que cuando salieron ellos, ¿quiénes son ellos? Pablo y Bernabé, de la sinagoga o del local o de la congregación de los judíos, donde se reunían en su religión, porque aquí estaban en una religión, aquí no era una iglesia cristiana, no, aquí era una congregación judía. Dice que los gentiles, ¿se da cuenta? O sea, los no judíos, ¿qué hacían con Pablo y Bernabé? Les rogaron que el día siguiente de reposo les hablasen de estas cosas. ¿Por qué? Porque la luz, la iluminación ya había provocado ¿qué? Hambre, sed de la palabra de Dios. Queremos más. Yo recuerdo, yo tenía poquito tiempo en Casa de Oración Guadalajara. Mi pastor amado Che Olivares tocaba el teclado y estaba abajo del templete, porque ya no cabía en el templete, era un local muy chiquito. Entonces él estaba así a ras de piso, así como está usted. Llegué temprano, me acerqué, le dije, pastor, con todo respeto, espero no ofenderlo. Me dijo, ¿qué? Dime, Arturo, ¿qué? Lo que usted predica no me llena.
Así le dije, lo que usted predica no me llena, quiero más. Ah, me dijo, tú eres de los míos. Y entonces estaba ahí un americano, me dije, ¿ya viste aquel güero? Estaba ahí de traje un americano. Sí, ya lo vi, que él es el director de la escuela bíblica, ve con él, porque tú tienes hambre, mucha hambre. Y qué bueno, ahí ve y te van a llenar de la palabra de Dios. Así fue como empecé a capacitarme en la escuela bíblica. Iba de lunes a viernes, primero en la tarde y después de 9 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes a estudiar. Esta experiencia que le comento le sucede a todos aquellos que hemos tenido esta experiencia. Por eso, esta gente, después que Pablo les compartió el evangelio, en ellos hubo una hambre, pero porque ya estaba ahí la luz, ya estaba la iluminación. Y dice el versículo 43 que despedida la congregación, es decir, cuando ya nos vamos, ¿no? Que el último que despide aquí con micrófono dice, bueno, Dios le bendiga, tenga un buen día, etcétera, etcétera. Y dice que despedida la congregación, enseguida que dice, muchos de qué? De los judíos, es decir, de los que adoptaban la religión X, fariseos, etcétera, etcétera, pero aquí ya se habían deshecho de su religión. Y dice que, y de los prosélitos, ¿quiénes eran los prosélitos? Los extranjeros que habían adoptado la religión judía, eso quiere decir prosélitos, los extranjeros que habían adoptado la religión judía. Pero en este momento, ni judíos ni extranjeros querían ya nada de la religión judía. ¿Me va entendiendo? Ahora querían del cristianismo, ahora querían de Cristo. Les sigo enseñando. Por eso dice piadosos, porque el piadoso es el que busca a Dios para hacer la voluntad de Dios. Dice, aquí hay una palabra clave que nos da un entendimiento más amplio todavía de lo que le vengo enseñando, porque dice ahí que siguieron, la palabra siguieron del vocablo griego akolouteo, A-K-O-L-U-T-H-E-O. Esta expresión griega quiere decir en nuestro idioma ser un seguidor, y de ahí uno que va por el mismo camino, ser un seguidor, y de ahí uno que va por el mismo camino. Le explico más. Estas evidencias de los versos 42, 43, de personas que previo nacimiento nuevo y posterior a él, les fueron alumbrados los ojos del entendimiento, o Dios por su gracia a través del Espíritu les dio la capacidad para que tuvieran un pleno conocimiento de él y de su voluntad. Es la gente que después de tener esta experiencia, ¿qué sucedió? Primero renunciaron a sus creencias falsas. Lo que le estaba explicando, porque estos pertenecían a una religión judía y dijeron, no, mi religión no me va a salvar. Entonces ellos, lo primero que sucedió fue que renunciaron a sus creencias falsas, renunciaron a todas sus transgresiones, renunciaron a todos sus intereses, renunciaron a todos sus deseos, renunciaron a todos sus planes que tenían de su naturaleza caída. ¿Para qué? Para aceptar de buena voluntad todo lo que Dios pide para ser parte de su iglesia. Sin este alumbramiento de los ojos del entendimiento, sin este alumbramiento de los ojos del entendimiento de un solo ser humano, no se salva. Y si ese alumbramiento de los ojos del entendimiento no continúa en ti y en mí, tampoco hacemos la voluntad de Dios. Porque no se puede. No se puede. Todo, te lo he dicho, amada iglesia, en más de una ocasión, toda la palabra de Dios es espíritu. Toda. Los textos que te leí ahorita son espíritu. Si esto que es espíritu, nosotros no estamos apercibidos por lo que te mencioné anteriormente, es imposible. Por eso te lo dije aquí en mi comentario. Alumbrar los ojos del entendimiento es una capacidad que da Dios para que tengamos un pleno conocimiento de Él y de su voluntad. En tanto un ser humano no tiene un pleno conocimiento de Dios y su voluntad, no se salva. No acepta a Dios, no acepta su evangelio, no camina en su evangelio. ¿Por qué estamos enseñando esto hoy? Bueno, primero porque Dios me dijo, pero segundo por la serie, porque a través de esa serie, cada hijo de Dios, cada hija de Dios debe examinarse si realmente lo es, o como Dios nos predicó el miércoles pasado, o solamente es de apariencia, solo es fachada. Esta es la gran bendición que tiene un varón y una mujer
que por ser receptivo al Evangelio de Dios, porque esto no se gana con nada más que simplemente ser receptivo al Evangelio, porque eso es fe. No, aquí no hay que hacer más cosas más que simplemente recibirlo por la fe. Y de esa manera es como un hombre y una mujer se convierten, ¿qué? En hijo o hija de luz. Te sigo enseñando. La razón o el porqué de lo que te vengo diciendo, verdades del Evangelio. Porque únicamente quien vive esta experiencia puede abrazar o adoptar el cristianismo. Te lo vuelvo a decir. De todo lo que dije anteriormente, la razón o el porqué, porque únicamente quien vive esta experiencia, ¿cuál? La de la iluminación. Iluminación, para que me pueda dar a entender mejor con ustedes y quienes me ven y escuchan por internet, iluminación es apercibimiento. Iluminación es comprensión, entendimiento, pero repito, es espiritual, no es natural. Hay gente que dice, yo creo en Dios, y yo le digo, a ver, ¿tu fe en Dios? Explícamela, desglósamela. ¿Cómo es tu fe en Dios? No, pues yo solo creo. Ah, no, entonces no, todavía no has creído, porque eso no es fe en Dios. La fe en Dios, hay tantas experiencias que se desglosa, se desmenuza. Te pongo un ejemplo. Hoy hace ¿qué será? 4 o 5 horas, ni a mi esposa se lo comenté. Yo tenía como fiebre y yo dije, Señor, ayúdame, porque yo te quiero ir a servir hoy. Ten misericordia de mí, por favor. Puse mis manos y le dije, gracias Jesús, porque te llevaste mis enfermedades a la cruz. Padre, si a ti te place, solo derrama tu gracia sobre mí y yo estaré salvo. En menos de 5 minutos se fue todo el malestar. Se fue todo. Pero yo sentía que me caía en mi escritorio. Estaba trabajando para ustedes todavía, hace 5 horas, antes de llegar aquí. Me expliqué lo que es fe en Dios, por hablarle de algo que me sucedió hace unos minutos atrás. Pero si usted quiere, le puedo platicar todo mi día de hoy con Dios, haciendo unos milagros, unas cosas extraordinarias, algo que yo me quedo, wow, Señor. Porque la fe en Dios se traduce en acciones, tanto del ser humano como de Dios al ser humano. Pero tiene que haber una iluminación, si no, no somos hijos de luz, las mujeres no son hijas de luz. Entonces repito lo que dije anteriormente, quien tiene esta experiencia, ¿cuál? La de la iluminación, esa persona o ese hombre o esa mujer, no importa si es un niño, una niña, un adolescente, un adulto, uno de la tercera edad, ese hombre o esa mujer abraza o adopta el cristianismo de verdad. Lo exhibe el cristianismo, siempre, toda su vida, siempre, en su casa, fuera de su casa, a donde quiera que esté. Y ahora escucha esta verdad. La principal causa de toda actitud de desobediencia, de rebelión, de arrogancia, es la ausencia de la capacidad que Dios da a su iglesia para distinguir entre lo divino y lo terrenal. Te vuelvo a decir esta verdad. La principal causa de toda actitud de desobediencia, se entiende, de un hombre y una mujer, o de rebelión de un hombre y una mujer, sea un adolescente, un joven, etcétera, o de arrogancia de un hombre y una mujer, puede ser simplemente alguna persona, para no poner más epítetos aquí, es la ausencia de la capacidad que Dios da a su iglesia para distinguir entre lo divino y lo terrenal, porque el hombre natural no puede por sí mismo derrotar su estructura o forma de pensamiento. ¿Está de acuerdo conmigo? Se lo vuelvo a decir. Porque el hombre natural, es decir, el que no tiene la iluminación de Dios por el Espíritu Santo, el hombre natural no puede por sí mismo derrotar su estructura o forma de pensamiento. Y por eso ese hombre y esa mujer no se puede librar de la conducta que manifiesta contraria a la establecida por Dios. No se puede. Todos los seres humanos tenemos una estructura de pensamiento. Todos. ¿Estamos de acuerdo? Todos. Para que me dé a entender mucho mejor, ¿cuántas mujeres hoy cocinaron? ¿Ninguna? Bueno, mi esposa sí, cocinó algo bien rico.
Usted, señora que cocinó, señorita que cocinó, usted tenía en su mente lo que iba a hacer. Yo no sé qué cocinó. Mi esposa cocinó unas pechugas de pollo con chile chipotle, con champiñones. Así voy bien, mi vida, voy bien. Y unos frijolitos y ya no. Unos champiñones así, en baño María. ¿Se le antoja? Estaban bien buenos. Y eso le aseguro que en su mente mi esposa lo tenía. Y de su mente lo hizo ¿qué? Realidad. ¿Me expliqué así? Bueno, es lo que le comuniqué. El hombre natural no puede. ¿Cuántos de nosotros, sin ofender a nadie, sin Cristo intentamos dejar nuestros pecados? Yo sí. Sin Cristo yo intenté dejar mis pecados, uno de ellos el alcohol. Soporté 30 días sin consumir bebidas alcohólicas. Después me desquité de esos 30 días y le metí más duro al alcohol. Por ponerle un ejemplo de pecado. Ningún ser humano sin la iluminación de Dios puede, por más que quiera, como dicen de manera coloquial, portarse bien. No se puede. Imposible, porque tiene sus formas de pensar que no lo dejan, está atrapado, sin mencionarle todas las cuestiones espirituales. Pero les sigo enseñando para seguir enriqueciendo más esta conferencia. Acompáñenme por favor a la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 12. Aquí voy a leer la versión Nueva Biblia Viva. El apóstol Pablo dice esto de sí mismo: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no haré nada que luego pueda dominarme. Si usted lee los textos arriba de este capítulo, está hablando de los pecados que antes usted y yo practicábamos. Me refiero a los cristianos, las cristianas, que ahora ya no practicamos pecados. Si usted lee los textos de este versículo 12 hasta el verso 20, está hablando de pecados nuevamente. Resulta esto, para entender mejor el contexto. Cuando Pablo escribe esta carta, el gnosticismo ahí en Corintio estaba, pero con todo. Entonces los gnósticos decían y siguen diciendo que la materia, como es el cuerpo, pues el cuerpo puede hacer lo que quiera y Dios lo va a perdonar, porque pues el cuerpo se puede emborrachar, el cuerpo puede consumir drogas, y ahí habla de que el cuerpo puede fornicar. Léalo si gusta. Dios está hablando Pablo en los siguientes versículos. Pero el espíritu, así como no peca, se va derechito al cielo. Y Pablo les dijo: están equivocados. De eso está hablando aquí, pero su servidor está usando ese texto para darle una aplicación más hacia nosotros. Le sigo enseñando después que leí ese texto. Todo ser humano, esto nos incluye a los creyentes en Dios, el Señor nos dio libre albedrío. Así es, ¿verdad? Repito, todo ser humano, esto nos incluye a los creyentes en Dios, el Señor nos dio libre albedrío. Continúo, aunque a un hijo de Dios, a una hija de Dios, este texto nos debe quedar bien comprensible de la siguiente manera. Repito, aunque a un hijo de Dios, a una hija de Dios, este texto nos debe quedar bien comprensible. ¿En qué sentido? Que la libertad de elección, que está hablando aquí en 1 Corintios 6:12, no hace referencia a los pecados que menciona este capítulo en los versos 9-10. Sino a otras cosas en las que podemos hacer, pero que debemos cuidarnos para no esclavizarnos a ella. Repito, este texto de 1 Corintios 6:12 no está diciendo: cristianito, si quieres emborráchate, no hay problema, porque eso está hablando en el contexto. No, eso no está enseñando este texto. Cristianito, vete a la discoteca, no hay problema. No, de eso no está hablando. Por eso estoy haciendo ese énfasis. No. Aquí está hablando de otras cosas que sí son permitidas, que por decirlo así, no son pecados, pero que tenemos que cuidarnos. Le pongo ejemplos. Por ejemplo, el entretenimiento sano.
Oye, fíjate que el sábado tenemos una reunión de matrimonio, ¿nos puedes ayudar aquí con el bajo, la guitarra, con mujer? No, es que juegan las Chivas y ya tengo mi boleto. Voy al estadio. No, 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 primero las Chivas. Y llega otra vez reunión de matrimonios al otro mes y, oye, no, es que juega el Atlas y también le voy al Atlas. Por hablar así de un entretenimiento sano. Pero pueden ser muchos más. O las visitas de ir a un lugar a otro en compañía de creyentes o de otras personas, repito, o las visitas o de ir de un lugar a otro en compañía de creyentes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué afecta esto la doctrina del Evangelio? Bien sencillo, bien fácil. Cuando un cristiano, una cristiana no discierne, cuando un cristiano, una cristiana no tiene buen juicio, porque eso también incluye la iluminación o la luz que da el Señor a través de su palabra y del Espíritu Santo. Repito, cuando un cristiano, una cristiana no discierne, no tiene buen juicio para tomar decisiones acertadas, entonces se meten problemas. Se meten problemas, hay problemas en el matrimonio, hay problemas entre los padres y los hijos, hay problemas de diversa índole. ¿Por qué? Porque el cristiano o la cristiana, no, pues sí, pues voy a la iglesia, no, pues sí leo la Biblia, sí doy un servicio ahí en la iglesia. Pero lo más importante, amados, amadas, no es ir a la iglesia, no es dar un servicio, no, es que mi vida glorifique a Dios todos los días. Es que mi conducta, mi carácter glorifique a Dios todos los días. Entonces, muchas veces el cristiano o la cristiana se la pasa nada más en cosas pues que no para nada, ¿cómo decirlo? Edifican ni su vida ni la de su prójimo y menos honra a Dios. Por ponerle un texto aquí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 11 y 12, para ilustrar esto que estoy enseñando en este momento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 11 y 12. Aquí voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Aquí dice el apóstol: hagan todo lo posible por vivir en paz. Vean, número 1, hagan todo lo posible por vivir en paz. Se entiende como familia, se entiende como creyentes, se entiende como sociedad. Enseguida dice: cada uno preocúpese por lo suyo y trabaje para ganarse la vida, como ya lo hemos dicho antes. Versículo 12: si siguen estas instrucciones, la gente que no es creyente respetará su forma de vivir y ustedes no tendrán que depender de otros para conseguir lo que necesiten. Pablo escribe esto porque ahí en Tesalónica nacieron de nuevo, la iglesia empezó a crecer en número de personas y muchos se hicieron holgazanes. Esto pasó aquí. Por eso Pablo aquí mismo dice: el que no trabaje, que no coma. Porque empezaron con sus rollos ahí, o que la hermanita visitando a la hermanita, o que el joven buscando al otro joven, y ya no querían hacer más que ahí pasársela, llevársela muy bien. Escucha esta verdad: es muy común que algunos creyentes, después que hacen amistades con quienes se unen en su congregación, hagan grupos. Ahí se van, 8 o 10, ahí andan. O formen parejas, mujer-mujer, hombre-hombre, matrimonio. Es muy común. ¿Y qué sucede con estas parejas? Que como es cuestión de entretenimiento, como es cuestión de relax, pues invierten mal su tiempo. Dios no prohíbe que tú y yo tengamos tiempos de entretenimiento, claro, pero todo tiene que ser saludable. Entonces invierten mal su tiempo. Por consecuencia, ¿qué sucede con estos jóvenes, con estos adolescentes, personas casadas, adultos, etcétera, etcétera? Pues abandonan sus ocupaciones esenciales. ¿Abandonan qué? Sus ocupaciones esenciales. Por ejemplo, estudiar, los jóvenes adolescentes que están en la prepa, universidad, o estudiar la palabra de Dios, abandonan, por ejemplo, una ocupación esencial como los quehaceres de la casa, o si no, otras cuestiones que tenían que hacer, pero pues los dejaron de hacer. Y puedo mencionar aquí muchas cosas más. ¿Y esto en qué afecta? En primer lugar, te afecta a ti o a mí en nuestra relación interpersonal. Segundo, ¿en qué afecta? Que esto da muy mal testimonio de nuestra fe en Dios. Pésimo testimonio. Créanme, hay mucha gente incrédula que solo nos está supervisando. Y qué bueno que nos están supervisando.
Ellos se dan cuenta de ti, de mí, lo que sale de la boca, cómo tratamos al esposo, la esposa, cómo es nuestra vida. Y llega un momento en que dicen, estos nomás dicen que son cristianos, estos nomás empezaron una iglesia cristiana y los veo que nomás andan ahí, perdiendo el tiempo. Esto le afecta a usted, me afecta a mí y le afecta sobre todo al Señor. Retomando, un hijo, una hija de luz, retomando quién es un hijo, una hija de luz. Un cristiano, una cristiana, con la iluminación del Espíritu Santo, con la iluminación de la palabra, aplica a su vida disciplina. ¿Aplica qué? A su vida disciplina o reglas o normas. Y se determina a vivir de acuerdo a lo que dice la Escritura. Por ejemplo, el que le acabo de leer ahorita, que dijo Pablo, hagan todo lo posible por vivir en paz. Es un rasgo del cristianismo, llevársela bien, tranquilos. Pablo dijo que también cada uno se preocupara por lo suyo y trabajara para ganarse la vida. Aquí está hablando Pablo del trabajo. Y puedo usar más textos para todavía ilustrar más esta parte de la conferencia. Entonces, un cristiano, una cristiana, pues, pero que tiene la luz, que tiene el discernimiento, que tiene buen juicio, eso también significa ser hijos de luz. Este hombre, esta mujer que tiene este buen juicio, este discernimiento, esta iluminación, etcétera, etcétera, este hombre y mujer, sea un adolescente, un joven, etcétera, etcétera, se convierte en un trabajador honesto, en un trabajador cumplidor, en un trabajador fiel. Por hablar del trabajo, pero aplíquelo en otras áreas de su vida. O se convierte en un esposo honesto, una esposa honesta, aplíquelo en lo que usted guste y mande. Por consecuencia, este cristiano, esta cristiana, da honra a Dios. Y escúcheme aquí, por favor, adorna con su comportamiento la doctrina de Cristo. Eso es lo que tú y yo tenemos que buscar. Adornar la doctrina de Cristo. ¿Quiénes lo hacemos? ¿Quiénes lo hacen? Solo los hijos de luz, solo las hijas de luz, solo las que están iluminadas o apercibidas o que comprenden lo que es el evangelio, lo que es el comportamiento cristiano o cristiana. Aquí es donde un hijo de Dios, una hija de Dios que tiene esta condición, por consecuencia, en todas las áreas de su vida está bien. Por hablar del trabajo, este hijo, hija de Dios, tiene excelentes ingresos, pero además se gana el respeto y el reconocimiento de toda persona, incluida si tiene un empleo de sus jefes. Si él es jefe y como es normal, tiene una empresa, tiene proveedores, se gana el respeto de sus proveedores. Un empresario cristiano, ¿cómo se gana el respeto de sus proveedores? Les paga hasta anticipado o salda su deuda en las fechas que le dicen. ¿Quién hace esto? Un hijo de luz. Nada más, nada más. Es triste cuando escucho que, oye, este cuate nos debe harta lana y es cristiano, y yo, cómo me duele. Yo era gerente de una empresa muy grande, le dábamos créditos a diferentes gentes de diferentes creencias. Teníamos gente que le dábamos crédito de los testigos de Jehová, y también decían, dice que es testigo de Jehová y mira su testimonio, no paga. El otro dice que es cristiano y mira, no viene a dar los abonos. Y yo era el gerente, yo me sentía bien avergonzado de los cristianos. ¿Por qué? Porque no estaban conectados con el Señor. Les sigo enseñando. Quienes desarrollamos la comprensión espiritual, que Dios da, y esto es, a quien lo busca y experimenta, jamás será seducido por su corazón, jamás será engañado por personas religiosas, jamás tendrá problemas que digan, escandaliza lo que hace este hombre, jamás. Te lo vuelvo a decir. Quienes desarrollamos o desarrollan la comprensión espiritual que Dios da, desde luego a quien lo busca y lo experimenta, jamás es seducido por su corazón, jamás es engañado por personas religiosas, jamás tiene un testimonio que escandaliza
pero darme a entender con esto que dije ahorita. ¿Por qué? Porque tiene la luz, tiene la iluminación. Pablo nos advierte a usted y a mí, desde luego esto se escribió hace 2000 años, pero Pablo nos advierte a usted y a mí, sobre todo por los últimos tiempos, en lo que voy a leer ahorita, en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 3 al 5, primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 3 al versículo 5, aquí voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Verso 3, algunos enseñan ideas extrañas que no están de acuerdo con la verdadera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida recta dedicada a Dios. Versículo 4, esos maestros se enorgullecen de lo que saben, pero realmente no saben nada. Están obsesionados con cuestiones y discusiones que resultan en envidias, conflictos, insultos, malas sospechas. Verso 5, peleas constantes, tienen una mente perversa, terminan alejados de la verdad y piensan que la vida dedicada a Dios es una manera de ganar dinero. ¿Le suena familiar esto ahorita? Mire, un ser humano que va a una iglesia cristiana es nacido de Dios y porque se entrega a Dios, le dedica tiempo a la palabra de Dios, lo que escucha de las conferencias o predicaciones o sermones o como le llamen los predicadores, toma de lo que Dios le va enseñando. Un hijo de Dios, una hija de Dios, con estos no cae. En estos grupos nunca se va a ir, nunca. Por eso a mí cuando pregunto por personas que han asistido a esta congregación o a otras de sana doctrina, le digo, oye, ya no he visto a fulano. Sí, es que se fue con tal pastor. Yo digo, ¿cómo puede ser? ¿Que no disciernen? ¿Que no disciernen? Mire, está ahí en la Biblia, no lo escribí yo. Conforme vayan pasando los tiempos, más y más personas se van a ir alejando de la fe, más y más personas van a ir dejando al Señor y se van a unir a grupos falsos, porque se tiene que cumplir la profecía. Número 1, Jesús dijo en Lucas 8:18, cuando yo regrese a la tierra, ¿hallaré fe en la tierra? La respuesta es no. Vaya usted a Apocalipsis, dice que la gente que se enfrenta a Jesús es como la arena del mar. ¿Quién cree que es esa gente que se enfrenta a Jesús ya en el Armagedón? ¿Quién cree que son? Todos los apóstatas que salieron de iglesias cristianas que se les enseñaba conforme a la verdad. Ahí dice, son como un mar. Y delante de ellos, ¿quién cree que va? La bestia. Ahí va, ahí está, léalo. Todo este comentario que le hago es por lo que le estoy enseñando ahorita. Un hijo de luz, una hija de luz no es engañada, no es engañado, no es persuadido, no se lo llevan personas religiosas y mucho menos gentes no creyentes en Dios. Si usted supiera cuánta gente no creyente en Dios entra a esta congregación y nada más viene así como, vámonos, no, aquí no. Y se llevan 2, 3, órale. Eso yo lo viví infinidad de veces en Casa de Oración Guadalajara, donde yo fui ujier. Por eso ya teníamos el discernimiento de espíritus para ver dónde estaban ahí adoctrinando a las ovejitas para decirle, señora, ¿se sale? Así, literal, señora, ¿se sale? Oiga, ¿por qué? Okay. Le está usted hablando de su religión. Si usted va a venir aquí, venga a adorar a Dios. Si usted viene aquí, expóngase a la palabra de Dios, pero no venga a adoctrinar de su religión, por favor. Para eso no es este lugar. Entonces teníamos la instrucción de nuestros pastores, detectan gente así, órale, no, aquí no. Si viene religiosos, quieren de Dios, no hay problema, están atentos, pero no están adoctrinando a la gente. Le enseño de estos textos que le leí, 1 Timoteo 6, 3 al 5, los hijos, las hijas de luz, o las que disciernen, o las que entienden, o los que entienden, o los que tienen buen juicio, etcétera, etcétera, se dan cuenta. O sea, a ellos no los engañan. ¿En qué sentido? Por la práctica de los que predican donde se congregan. ¿Práctica de qué? De su comportamiento, de su manera de ser. Además de lo que les enseñan. Por ejemplo, un hombre, una mujer que tiene la luz del Evangelio, que está iluminada por el Espíritu Santo, este hombre, esta mujer puede estar en un lugar falso.
pero inmediatamente se apercibe de lo siguiente. ¿De cuál? Que si la predicación, la enseñanza, el consejo, la instrucción, etcétera, etcétera, que reciben en ese lugar las personas que están ahí, su condición continúa igual, es decir, no cambian, siguen en su práctica de pecado. Entonces ellos dicen, no, pues esto no es así. ¿Me doy a entender? Aquí lo dice Pablo. Dice, estos maestros ¿qué? Se enorgullecen. ¿El orgullo es cristiano o el orgullo es carnal? Es carnal, ¿no? Entonces, alguien que está iluminado se da cuenta. Dice, no, bola de orgullosos, altivos, no sé. Se apercibe. O por ejemplo, dice aquí en el mismo verso 4, estoy leyendo la versión Palabra de Dios para Todos, 1 Timoteo 6, dice, están obsesionados o tercos con cuestiones y discusiones que resultan en envidias, conflictos, insultos. Entonces, el que tiene la luz del Evangelio, el que esté iluminado por el Espíritu Santo, dice, pero si en esta congregación es puro pleito. Un día vino una señora, bueno, hace muchos años, no hace un día, hace muchos años. Vino una señora y cuando terminó el servicio, me dijo, pastor, lo felicito. Ah, caray, le dije, ¿por qué a mí? Dice, no, hombre, si viera en la congregación donde yo voy, no, es un desastre. Yo le dije, pero le predican como se le predicó hoy acá. No, pues ese es el asunto. Porque donde quiera hay personas que no reciben el Evangelio, ¿estamos de acuerdo? Aunque nos prediquen la verdad, sin ofender a nadie. Hay personas que no lo reciben. Bueno, ellos van a seguir dando conflictos. Pero cuando es toda la congregación o el número de personas que ahí se reúnen, no, pues, ahí el que anda mal es el que enseña. ¿Sí estoy explicándome? Entonces, una persona que está percibida, una persona que está iluminada por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, se da cuenta de lo que enseñan, se da cuenta del carácter, es decir, disciernen. Y entonces, ¿qué hacen esas personas? No, pues ¿sabes qué? Vámonos. No, aquí no. No, en este lugar no. Para nada. Y repito, se puede uno dar cuenta por todo lo que le leí aquí en estos textos. Verso 5, peleas constantes, mente perversa, terminan alejados de la verdad. ¿Cuántas congregaciones que se dicen cristianas, lo único que le interesa de las personas que se reúnen ahí es su dinero? ¿Sí sabe cuántas, verdad? La mayoría. La mayoría. Lo único que les interesa es su dinero, punto. Y por eso esta gente, por eso dice aquí el apóstol pues, y no lo dice él, sino lo dice el Espíritu Santo. Piensan que la vida dedicada a Dios es una manera de ganar dinero, cuando eso no es así. No, el propósito primordial del Evangelio es salvación. ¿Está de acuerdo con su servidor? El propósito principal del Evangelio es ¿qué? Salvación. Que usted nazca de nuevo, que usted se santifique, que deje su conducta pasada y empiece a caminar en la conducta que Dios estableció. Para eso vino Jesús. Si no, pues no hubiera venido. No, pues dice, ¿para qué? Ahí síganle. Pues ya estaban las religiones, ya existían. Entonces, cuando hay así personas en congregaciones falsas, pues ellos se alejan del Evangelio. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron la luz que es provista por el Señor a quienes le obedecen de manera permanente. ¿Por qué se conduce así esta gente que nada que ver con el Señor? ¿O por qué se alejan del Evangelio del Señor? Porque nunca tuvieron la luz que es provisto por el Señor a quienes le obedecen de manera permanente. Usted quiere ser un hijo de luz, quiere ser una hija de luz. Yo quiero ser un hijo de luz. Tenemos que permanecer permanentemente obedeciéndole a Él. Si no, pues Dios respeta. Como lo dije hace unos minutos atrás, a ti y a mí Dios nos dio libre albedrío. ¿No quieres nada de mí? Pues no, vas a andar a oscuras, tropezándote toda tu vida. ¿No quieres?
¿Y cómo terminan esta gente? Como se lo dije al final de este texto de Primera de Timoteo 3 en el 5. ¿Cómo termina esa gente? Únicamente buscando el dinero o los bienes materiales de quienes se congregan con ellos. ¿A través de qué? De diversas artimañas que el hombre ha creado. A los pocos o muchos que ahí se reúnen. Porque de un corazón espiritualmente estéril, lo único que brota es el egoísmo y la codicia material. Te lo vuelvo a decir lo que dije al final. Porque de un corazón espiritualmente estéril, lo único que brota es el egoísmo y la codicia material. Cuando nuestro amado pastor empezaba en el ministerio, vino un vividor de Estados Unidos. Hizo una disque campaña en la Plaza de Toros, se me va el nombre ahorita, está frente al Estadio Jalisco. Plaza Progreso creo que se llama. Nuevo Progreso se llama. Y nuestro pastor dirigía la alabanza y para gloria de Dios dirigía bien. Entonces este vividor le dijo, oye, ¿me puedes acompañar en mi campaña? No sé cómo le llaman ellos. En fin. Y le dijo, sí, pues nuestro pastor empezaba a servir a Dios. Entonces va y dirigió la alabanza con los músicos que él ya tenía ahí en casa de oración. Y cuando él termina, este vividor gringo toma el micrófono y dice, ¿quieren bendición de Dios? Imagínense, son como 25,000 gentes, creo que le entra ahí a la Plaza de Toros. ¿Quién no quiere bendición de Dios? Sí, amén. Pues si usted quiere bendición de Dios, ahorita voy a pasar con unos canastos. ¿Sí me doy a entender con esa expresión? Canastos. Sobre todo mis amadas hermanas casadas saben lo que es un canasto. Un botezote así donde le mete usted como 50 kilos de ropa. Dice, van a pasar unos canastos y ahí eche todo el dinero que trae. Si no trae dinero, eche alhajas. Y si no, eche relojes. Y si no, mire, el pastor cuando vio eso dijo, Señor, perdóname. ¿Y qué cree que hizo la gente? Llenó los canastos. No, nuestro pastor estaba quebrantado. Se salió y le pidió perdón a Dios. Le dijo, Señor, perdóname. Tenía que haber preguntado antes. Tenía que haber investigado a este hombre. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Por lo que le dije anteriormente. Hace unos días vi por internet otro vividor, ahí está en Texas. Se le acercó una periodista de Univisión. Oiga, ¿y por qué le quita su dinero a la gente? Y este señor subiéndose a una limusina en una residencia en una ciudad de Texas y dijo, no, yo no le quito el dinero a la gente. ¿Cómo que no? Estaba bien enojada la reportera. Y el hombre hasta cambió porque es muy carismático ese señor, cambió la faz de su cara. ¿Cómo que no? Mire, aquí veo las aspas del helicóptero. Usted tiene un avión de 25 millones de dólares. ¿Cuánto vale esta casa? ¿Cuántos millones vale este auto? Y luego traía anillos con diamantes, un traje que no. Y el señor le dijo al chofer, saque esta mujer de aquí. Qué terrible. ¿Y por qué tienen a esta gente ahí? O a tanta gente ahí. Por lo que le vengo a enseñar ahorita. Cuando no somos hijos de luz, cuando no somos hijas de luz, vamos a ser engañados. Y vamos a seguir. Y qué triste, a mí me rompe el corazón esto. Casi cerrando, el Evangelio de Dios tiene el siguiente efecto. El Evangelio de Dios tiene el siguiente efecto. Produce en un hijo, una hija de luz, el rechazar constantemente lo falso, lo perverso, lo vano y todo lo que perjudica su salud espiritual. Repito, el Evangelio de Dios tiene el siguiente efecto. Produce en un hijo, una hija de luz, el rechazar constantemente lo falso, lo perverso, lo vano y todo lo que perjudica su salud espiritual. Su servidor, lo digo para gloria de Dios y solamente como testimonio, por la gracia de Dios, porque mi Cristo está en mí, porque vivo crucificado todos los días, por el Espíritu Santo que me alumbra, por la palabra de Dios que me ilumina. Tengo 33 años haciendo esto. ¿Qué? Rechazando constantemente lo falso, lo perverso,
lo vano y todo lo que perjudique mi salud de espíritu. Rechazando. Hace muchos años, algunos hermanitos, hermanitas que están aquí, estábamos con nosotros en el otro local, y si se han de acordar, ¿verdad?, que cruzábamos la calle y al lado izquierdo estaba nuestra congregación y al lado derecho había otra, ¿se acuerdan, verdad? Bueno, pues la esposa de él un día me dijo: pastor, ya no predique ahí, venga con nosotros. Le dije: ¿qué? Le dije: ¿qué? No, ya no vaya ahí donde atiende esa gente, venga con nosotros. Le dije: oiga, ¿qué? Si esto así es nada más, ya déjelos y véngase para acá. Le dije: no, así no es. Le dije: mejor los invito. Es más, yo un día fui a esa congregación, después que terminó el servicio con nosotros. Le dije: los invito, vamos a tener una reunión aquí de matrimonios. No quisieron ir. Y al poco tiempo, pues al Señor lo denunciaron de un montón de cosas. ¿Por qué? Cuando no hay esto, que es una bendición y que no debemos los cristianos jactarnos, al contrario, debemos vivir en humildad todo el tiempo, porque si Dios no nos lo da, ¿quién nos lo va a dar? Por nosotros mismos es imposible. Cierro con esta congregación. De favor, acompáñenme nuevamente, si gusta, ahí en su Biblia, Efesios capítulo 5, pero ahora voy a leer los versículos 8 y 9. Efesios 5, versículos 8 y 9. Leo la versión nueva, traducción viviente. Pues antes ustedes, dice el apóstol, le dice a los éfesos, estaban llenos de oscuridad, entiéndase, corrupción, ignorancia espiritual, etcétera, etcétera. Pero les dice ahora el apóstol, pero ahora tienen ¿qué? La luz, la iluminación, el apercibimiento, el discernimiento, el buen juicio, etcétera, etcétera. Dice que proviene del Señor. Por lo tanto, ¿qué dice Pablo a los éfesos? Vivan como gente de luz. Y después le da los frutos, verso 9. Pues esa luz que está dentro de ustedes produce ¿qué? Solo cosas buenas, rectas y verdaderas. ¿Qué produce esa luz? Cosas buenas, rectas y verdaderas. En la versión Reina Valera dice que esa luz produce bondad, justicia y verdad. ¿Qué es bondad? Toda excelencia moral. Eso es bondad. ¿Toda qué? Excelencia moral. Somos personas sinceras, fieles, comprometidas, responsables, todo lo que es excelencia moral. ¿Qué es la palabra justicia? La palabra justicia significa integridad en todos nuestros tratos. Eso significa que justicia, integridad en todos nuestros tratos, sea con el Señor o con los seres humanos. ¿Sea con quién? Con el Señor o con los seres humanos. Hace ya casi 32 años, delante de un ministro del Señor, mi esposo y su servidor estuvimos delante de él. Y él dijo: ¿y ustedes se están casando hasta que la muerte los separe? Yo dije: amén, porque me pusieron un micrófono. Amén, por poner un ejemplo. ¿De qué? De justicia, porque tiene que haber integridad en ese trato y en muchos más. Y en la Reina Valera dice, y verdad. La palabra verdad ahí en la Reina Valera 60 quiere decir honradez, equidad y fidelidad. Repito, la palabra verdad que aparece en la Reina Valera 60 aquí en Efesios 5:9 quiere decir honradez, equidad y fidelidad. Desde nuestra conversación hasta todos nuestros deberes, desde nuestra ¿qué? Conversación hasta todos nuestros deberes. ¿Cuáles son las palabras que salen de nuestra boca? ¿Son verdaderas? Ahí está el punto. ¿Quiénes alcanzan este nivel? Únicamente varones y mujeres que son realmente hijos o hijas de luz. ¿Le parece bien si oramos? Si gusta ponerse de pie o si no, así como está usted. Bendito Dios y Padre, te agradecemos hoy que en tu gran misericordia y gracia, Señor, nos haya regalado esta enseñanza. Es una instrucción que nos da, nos apercibe, Señor, de nuestra condición, porque esta serie es para percibirnos de nuestra condición.
Si nosotros que estamos esta noche aquí somos hijos de luz, las mujeres son hijas de luz, es decirle gracias, Señor. Porque si tu palabra, que es lumbrera a mis pies, si tu palabra, que es la que alumbra mi entendimiento, si el Espíritu Santo que fue dado para que yo comprenda, para que yo tenga buenos juicios, no estuviera en mí, es imposible. Gracias, Señor, por enseñarnos esta verdad, que solamente los hijos de luz, las hijas de luz, o hijos e hijas que disciernen entre lo bueno y lo malo, somos gente que caminamos en tu verdad. Somos personas que mostramos tu evangelio. Y es gracias a ti, Padre, y gracias a ti, Cristo. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, que tengan muy bonita noche. Un abrazo.